Fermín García entrevista a Román Sánchez Zamora, candidato a Auditor Superior del Estado de Puebla. Profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, UAP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1. Experto en temas de rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana. Doctor en Administración Pública. Ha alzado la mano para buscar la titularidad del organismo fiscalizador en el Estado de Puebla de la Auditoría Superior del Estado. Doctor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Bueno, y el día de hoy pues vamos a hablar de ese tema, un tema muy importante. Yo diría que la Auditoría Superior del Estado es un organismo fundamental en la vida democrática, es fundamental en la estabilidad de un gobierno o de gobiernos. Es un organismo que es, yo diría, un ángulo fundamental para la estabilidad en general de una sociedad. Y sin embargo, al mismo tiempo es un órgano del que la mayoría de la población sabe muy poco. Es un órgano que parecía que únicamente le importa al llamado círculo rojo, es decir, a los gobernantes, a los líderes políticos, a los que ejercen el gasto público. Pocas veces la población tiene un conocimiento de qué es lo que hace esta institución, cuál es su relevancia, cuál es su importancia. Ahora, antes de empezar esta entrevista, creo que es muy importante entender que no solamente este órgano, la Auditoría Superior del Estado, se dedica a fiscalizar, a revisar cómo se aplican los recursos públicos en el Estado de Puebla por los sujetos obligados, que son los alcaldes, el gobernador del Estado, los miembros del poder el propio Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así es. Y ahí también hay que decir algo que es muy importante. Este órgano viene de un proceso de mucha inestabilidad. Es un órgano que en 4 o 5 años va a tener 4 titulares. Uh-huh. Esto debido a que hemos visto una larga racha en la que quienes han llegado a presidir la Auditoría Superior del Estado no han terminado el periodo para el que fueron electos. David Villanueva Lomelí, él fue el auditor la mayor parte del periodo que podemos llamar el morenovallismo. Él renunció en abril de 2019, 4 meses después de que murió la entonces gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo. Su renuncia mucho se interpretó porque se decía pues que él era al final de cuentas un auditor cercano al panismo. Al morir la gobernadora Marta Erika Alonso, pues él dio por cerrado su ciclo en una época de dominio del Partido Acción Nacional y en particular de esta corriente que fundó el finado exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Posterior a David Villanueva, el Congreso del Estado designó a Francisco Romero Serrano. Estuvo un periodo realmente muy corto al frente de la auditoría y el 25 de febrero de 2022, de manera inédita, fue detenido, acusado de utilizar recursos de procedencia ilícita, con lo que terminó su ciclo en la Auditoría Superior del Estado y por primera vez vimos que un encargado de las labores de fiscalización terminaba con este proceso legal en su contra. Él no hace mucho salió de la cárcel argumentando que había sufrido una persecución política frente a la posición oficial que lo acusaba de haber utilizado su cargo para actividades no lícitas. Después de él siguió Amanda Gómez Nava. Ella renuncia el 26 de octubre de 2023. Estuvo también solamente unos meses. Lo que se le cuestionó mucho a esta auditora es que ella nunca observó, nunca hizo la más mínima mención a una serie de irregularidades financieras que ocurrieron durante el gobierno
de Luis Miguel Barbosa Huerta. Una de ellas que destacó mucho fue que el gobierno del estado invirtió 600 millones de pesos en un banco, Banco Hacienda. El banco quebró, el banco desapareció y los 600 millones de pesos se esfumaron. Entre otras tantas anomalías que habrían ocurrido en ese periodo gubernamental y que nunca fueron observadas por la Auditoría Superior del Estado. Ahora hay un encargado de despacho, su periodo prácticamente ya terminó y se está a la espera de que el Congreso del Estado defina una convocatoria para elegir al siguiente auditor superior del Estado, que tendría que durar un periodo, si no estoy mal, de 9 años. 7 años. 7 años, es decir, tendría que trascender el actual sexenio y estar un año más en el siguiente periodo gubernamental. Hasta ahorita no se ha definido nada. Sin embargo, ya hay un primer aspirante, alguien que ha levantado la mano buscando este cargo, que es el doctor Román Sánchez Zamora, quien no solamente está buscando ser el próximo titular de este órgano, sino también trae un proyecto de replanteamiento de la Auditoría Superior del Estado, y por eso hemos querido platicar con él. Él está aquí esta noche. Y doctor, primero yo quiero preguntarle por qué usted ha decidido buscar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sin duda que el por qué considero yo también que han sido muchos años de investigación en relación al tema de rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia. De hecho, mi producción científica ha versado sobre ellos. Sin duda, siempre yo he buscado estudios de campo, siempre he buscado cosas que sean prácticamente publicables y aplicables. Y en este caso, dentro de la aplicación, hay que ir evolucionando con respecto a la academia también y al ejercicio, en este caso de la auditoría, y sobre todo revisar que no nada más es un tema únicamente contable, es un tema estrictamente donde varias ramas del conocimiento convergen para sacar esta misma rendición de cuentas. Es decir, cuando nosotros vemos a los organismos públicos descentralizados, vemos a los municipios, pero sobre todo todos ellos anunciando una serie de programas, proyectos, las propias secretarías. La pregunta es, ¿han sido suficientes? ¿Han sido eficientes? ¿Han cumplido estrictamente con la ley de planeación? ¿Han cumplido estrictamente con el desarrollo de nuestro país, de nuestro municipio o del estado? Y ahí es cuando encontramos diversas anomalías al respecto. Es decir, cuando nosotros vemos el tema de la auditoría en relación a cuestiones ecológicas, nos limitamos solamente al tema de los ingresos que se tienen las dependencias, y en este caso hablemos de los beneficentros. Tienen un ingreso y ese ingreso es debidamente aplicado. La pregunta es, ¿para eso se pidió ese dinero? Es decir, no era para una cuestión ecológica, y si en un momento dado no está, entonces ¿por qué la auditoría no está emitiendo recomendaciones en relación a que estos dineros se ocupen precisamente para estos tópicos? El tema precisamente de los organismos, precisamente como el agua, su aprovechamiento y todo ello, sin duda que nos habla que tiene que existir también un auditor sobre temas sustentables, cosa que no existe. Es decir, sí tenemos auditores, pero solamente están tocando el tema contable, es decir, el desempeño no se está viendo, y en este desempeño, veamos nosotros en el tema de desarrollo sustentable, en realidad, digamos, se da un permiso para un nuevo fraccionamiento. Este nuevo fraccionamiento, sin duda que estuvieron autoridades, estuvieron constructoras, y hay personas que están comprando, pero están cumpliendo estrictamente con un 10%, con un 12% estrictamente sobre espacios verdes. Y si no se está cumpliendo, ¿por qué no hay personas sancionadas? Algunos me dirán, oye, pero es que el gobierno no puede sancionar a la empresa. Sí, o la auditoría no puede sancionar a la empresa. No, pero la auditoría tiene que observar al gobierno del por qué en un momento dado los propios proyectos que se enviaron para la autorización de estos nuevos fraccionamientos, ¿por qué no se emitieron esas recomendaciones de espacios verdes? ¿Por qué, si en un momento dado tiene falta de agua, por qué no se emitieron las recomendaciones? Prácticamente antes de que se construya, tienen que ellos enviar precisamente todos los planos
tanto de construcción así como de aguas, y esto no sucede. Es decir, tal pareciera que antes se tomaba como algo extra, es decir, vamos a poner un hospital y una planta tratadora de agua, y solamente se veían las cuentas. En realidad se necesita una planta tratadora de agua. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no en un momento dado se ve el tema del aprovechamiento del agua también? Y entonces es cuando nosotros vemos que todavía el tema de la fiscalización se tiene que especializar más, y sobre todo revisar que tenga que existir un auditor estrictamente en desarrollo sustentable que nos permita observar también el gobierno desde otro punto de vista y ver también los impactos ecológicos que en un momento dado se hace. Oye, pero eso ya lo ve otras secretarías, pero en realidad lo están viendo. Precisamente por eso vemos tantos fraccionamientos que ya no tienen parques, no tienen parques, no tienen jardines, pequeños jardines, no tienen incluso espacios de esparcimiento. Sin embargo, eso es lo que no tienen ni siquiera el servicio básico, que es el servicio de agua potable. Además, y luego otras cosas, muchas veces, pongámosles que tiene todo absolutamente, pero dice, ¿sabes qué? Pero ya uno que compra, pero no está conectado a la red. Eso ya lo ven ustedes, porque se tiene que municipalizar. Entonces todo eso ya tendría que estar, y algún funcionario precisamente no hizo su trabajo, y entonces es lo que se tiene que observar. Es decir, la auditoría tiene que estar desde el principio hasta el final de gasto, hasta ya la proyección y la calificación. Precisamente porque si solamente lo vemos como un organismo solamente de salida y de revisión, vamos a continuar teniendo los mismos resultados. Es decir, usted está planteando que la Auditoría Superior del Estado tiene que estar presente en todo el proceso de gasto público. Así es. Es decir, tiene que primero revisarse los proyectos, sí, después cómo se autorizan las partidas presupuestales, y tendría la auditoría que incluso autorizar si un proyecto es viable o no es viable. Por lo menos dar opinión, porque en muchos de los casos no es autoridad para autorizar o no, pero sí dar opinión desde un enfoque preventivo. Ya cuando esté el problema, decir, a ver, aquí se dio esta opinión, se establecieron los canales de comunicación y ustedes no cumplieron, entonces ya puede verse incluso la sanción. Eso es lo que se tiene que hacer, guardando precisamente debidamente el procedimiento para que esto incurra ya en una serie de procedimientos que vayan a ser viables y sobre todo aceptables por las mismas autoridades coadyuvantes, en este caso la propia Fiscalía, para los sujetos obligados, así como para las empresas. Por ejemplo, las empresas deben de tener un auditor de obra permanente. Sin embargo, muchas veces las auditorías de obra ni siquiera están abiertas al público, ni siquiera están en las plataformas de transparencia, cuando estas deberían de estar abiertas, y sobre todo hacer una serie de revisiones que nos permitan a los ciudadanos saber qué calidad de obra estamos recibiendo. Por eso también yo propongo el auditor superior debe de ser un auditor itinerante, es decir, tiene que ir a las juntas auxiliares, tiene que viajar y estrictamente a revisar también y llegar con todo su equipo para ver si en realidad las obras se están realizando, porque en muchos de los casos estas mismas ni siquiera existen o adolecen de la calidad. Muchas veces nos quejamos, lo vemos, que las aulas están escurriendo, que existen organismos incluso del propio gobierno que tienen goteras, y dice uno, ¿cómo? ¿El propio gobierno está teniendo esos problemas? Pues ¿dónde están esas auditorías de obra que tenían que ser revisadas, autorizadas y sobre todo sancionadas por la misma autoridad fiscalizadora? No existen. Doctor, de acuerdo a lo que usted está planteando, en el esquema actual de fiscalización que tenemos en el estado de Puebla, ¿la auditoría tiene esas posibilidades o es necesario hacer una reforma a la ley de fiscalización, a la ley orgánica de la Auditoría Superior? ¿O estamos ante una situación de que ha habido omisión en la aplicación de las propias funciones del órgano de fiscalización? Considero que hace falta una reinvención de la misma auditoría, pero no hace falta reformas. Lo que hace falta es generar otra visión de trabajo en relación a lo que hace y aplicar las normas que ya existen, solamente y estrictamente, porque incluso en la propia ley de planeación ya dice, por ejemplo, en los temas de equidad de género, ya está la ley.
Es decir, y yo me pregunto, ¿por qué no está esto viéndose con respecto a los auditores que tiene que ser el 50-50? Ya está la ley. ¿Por qué los organismos que revisan que se ejecute todo esto, dónde están las recomendaciones que tiene que ser el 50-50? No lo están. Entonces, el organismo revisor también está incurriendo en una serie de omisiones que también, junto con las autoridades estrictamente del propio gabinete que hablan sobre el tema del desarrollo de la mujer, el tema de derechos humanos, sin duda que tienen que coadyuvar en hacer respetar la ley y sobre todo esa famosa equidad de género, saber que también se está aprovechando los recursos precisamente en 50-50 en relación a caballeros y a damas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley, tiene que ser democrática y sobre todo con una visión estrictamente de género. Entonces ya está la ley, no se trata de generar otras leyes, ya todas están de manera correcta, pero han existido otro tipo de visiones que solamente lo limitan al tema contable. En el tema contable, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Andrea Schindler en un libro de transparencia y rendición de cuentas, todos pedimos rendición de cuentas, mandamos a cortar el pasto, cuántos metros cuadrados son, cómo se hizo, cuál era, cuánto se paga por metro, el lavado del carro, etcétera, etcétera. Todo eso siempre. Y vemos incluso cómo se hizo el lavado del carro y cuánta agua se gastó y hacia dónde se fue. Si en un momento dado la persona también barrió el agua y no dejó esos charcos. No nada más es el objeto, sino todo lo que ocurre alrededor. Precisamente hablamos de desarrollo sustentable que no se ha afectado. Por eso hablo yo también de una auditoría que tiene que estar sectorizada, es decir, que cada uno de los auditores debe de ver por distintas ramas. Por ejemplo, tiene que haber un auditor estrictamente en ver los temas y el gran gasto de salud. Algunos me dirán, oye, pero ya son gastos federalizados. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación muchas veces también le da la responsabilidad a los organismos locales, delega precisamente esa responsabilidad de hacer las auditorías del desempeño, de gasto y todo ello, y no solamente sea contable, porque contablemente, también lo he investigado, sí, la gente ve y revisa contablemente que todo sea correctamente gastado. Sin embargo, ya para ver el tema estrictamente de obra, también debe ver el tema de los materiales, la calidad, digamos, de amalgamas, la calidad de todo ello, se necesita agente especialista, pero sobre todo son médicos que también han sido directivos y han estudiado temas de administración y saben estrictamente cómo en un momento dado pedir calidad en relación a los insumos que tiene un propio hospital, pero que eso no se toca. ¿Por qué? Porque se necesita, vuelvo a repetir, especialistas en cuestiones de fiscalización. Ya la fiscalización no puede ser solamente una revisión de cuentas. ¿Por qué? Porque ha sido solamente limitativo, no deficiente, limitativo. Doctor, a ver, dos preguntas muy importantes. La primera, al órgano de auditoría superior siempre se le ha visto como el garrote político del gobernador en turno. El garrote político que se utiliza contra alcaldes que no son del agrado, que no están en los mismos intereses del gobernador, del titular del Poder Ejecutivo. O al revés, una auditoría que es muy complaciente con aquellos presidentes municipales que son parte del grupo político del gobernador o que a veces son del partido opuesto al gobernador, pero se han ceñido a los intereses del grupo en el poder. Por eso muchas veces se dice que la Auditoría Superior del Estado ejerce más una función política que una función de fiscalización. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, la Auditoría Superior del Estado solamente es un órgano que debe de interesar, de un órgano que debe ser de la competencia de presidentes municipales, de tesoreros municipales, de miembros del gabinete estatal, de los encargados del área financiera, de los poderes legislativos y judicial, o también debe ser un órgano cercano a la gente, porque yo actualmente veo que cuando en un municipio hay inconformidad con el desempeño de un alcalde
o cuando en la sociedad hay un cuestionamiento hacia un proyecto de obra estatal, la gente sale a protestar a las calles, la gente se acerca a los medios de comunicación, la gente va, por ejemplo, a gobernación estatal, la gente va a los partidos políticos, pero pocas veces yo veo que en la ciudadanía, en el imaginario social, esté presente el tema, por ejemplo, de acudir a la Auditoría Superior del Estado. ¿Se puede o es un órgano que únicamente es para el llamado Círculo Rojo? La propia ley señala que yo, Román, puedo pedir, digamos, cuenta directa e incluso puedo decir que auditen a una institución o otro a petición de parte e incluso de manera anónima, sí, ya lo contempla la ley. Que no se socializa, eso es otra cosa, porque también algunos dicen, es que nos van a llenar de trabajo y es una petición de una persona que ni siquiera dejó su nombre. Tal pareciera que entonces olvidamos ese artículo 6º en donde se pide información y que no necesariamente estamos obligados cuando llegamos al amparo, y entonces sí, tengo que decir yo, Román Sánchez, que decía yo que era Superman, y pedí esa información. Ya el tema de la auditoría ya lo contempla y prácticamente eso no se difunde. Ahora, yo estoy planteando que tiene que ser un auditor cercano a la sociedad, cercano, que incluso se diga, ¿sabes qué? En San Baltasar Temaxcalac se está construyendo una carretera que consideramos nosotros que es de mala calidad. Se agenda la reunión, se hace la cita a los constructores, se hace la cita también a los auditores de obra. Por supuesto que solamente se van a sacar muestras, por supuesto que se va a hacer una revisión financiera, se va a hacer una revisión fiscal, se va a hacer una revisión a profundidad, pero también hay que ver porque también la gente esté satisfecha con lo que se está haciendo. Si en un momento dado se dijeron que eran 100 metros o 500 metros, son los 500 metros, no son 490. Pero también esto se puede hacer a petición de parte. Sí se puede hacer, solamente socializarlo. Y por eso yo hablo de este auditor itinerante, el cual tiene la facilidad de viajar y sobre todo de hacer una revisión en tiempo real. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita. Además también una serie de capacitaciones a todos los sujetos obligados de manera permanente, no solamente en ciertos tiempos, en ciertos periodos en los cuales tienen ya que precisamente subir los informes financieros, o en este caso los cabildos, cuando tienen que subirlo. Todo eso tiene ya una serie de sustentos legales que no hace falta reformar, simplemente hace falta dar a conocer para que la gente no nada más los acepte, sino que los ponga en práctica y la misma sociedad sepa que la misma ley la respalda, pero sobre todo que están siendo escuchados por el auditor superior, y el auditor superior se comprometa a estar de manera permanente en todo el estado haciendo este tipo de revisiones. Una revisión que sin duda tiene que verse desde el ramo educativo, desde el salud, se tiene que ver desde cuestiones de infraestructura, cómo se está gastando, para qué se está gastando, y sobre todo hacer una revisión que no solamente se quede en el tema estrictamente contable de dinero, sino si se gastó, vamos a ver la calidad de los materiales, vamos a ver la calidad de los trabajos y sobre todo vamos a ver la calidad de la ejecución, y ahora sí vamos liberando cuentas estrictamente tanto del municipio como de la empresa, y sobre todo que pase a la comisión inspectora, y ahora sí estas cuentas quedan debidamente solventadas y sancionadas por el Congreso, y no hay alguna persona que sea responsable de alguna irregularidad. Pero esos son los pasos. Ahora, doctor, pero ¿cómo evitar que la auditoría siga siendo este garrote político del gobernador? Que siga siendo este órgano, como decía Benito Juárez, ¿no? Con mi enemigo todo el peso de la ley, con mi amigo toda la benevolencia, que no era estrictamente así la frase, pero ese era el sentido, ¿no? O sea, con el amigo es toda la tolerancia, con el enemigo todo el peso de la norma. ¿Cómo evitar que la Auditoría Superior del Estado siga cumpliendo más una función política que ser el órgano que garantice realmente la transparencia, la buena ejecución de recursos públicos? Porque seguimos viendo lo que usted ha descrito. Presidentes municipales que les aprueban la cuenta pública
y las obras que hacen después son de muy mala calidad o a veces son hasta inexistentes y no lo observó la auditoría. O muchas veces vemos al revés, buenos presidentes municipales que acaban sus periodos perseguidos, acaban sus periodos siempre con cuentas públicas en las que pareciera que hay más un propósito político que realmente un asunto de rendición de cuentas. El tema es que tiene que existir una auditoría, y usted mismo lo dijo, transparente, en donde incluso tiene que revisar, por ejemplo, precios unitarios. Ya dentro de todo esto que hemos recorrido, me llegan mensajes anónimos, me llegan correos electrónicos donde me dicen, oye, es que yo estoy trabajando ahí y me dicen que los precios unitarios no se revisan porque no es su facultad. Sí lo podrían revisar, sí podrían observar, pero como ya está aprobado en el Cabildo, ya no lo van a mover. Dije yo, bueno, pues así es como lo han hecho funcionar. Sin embargo, esto precisamente para que no sea una cuestión, un garrote político, tiene que ser una auditoría superior con mucha relación con la sociedad. Solamente así, abierta y transparente, es como este mismo juego y rejuego que tanto han culpado a la propia auditoría superior, pudiera darle la vuelta y responda a los intereses sociales, a los contribuyentes, a todos los interesados y beneficiarios de la obra, no a un partido político, no a un gobernante, no a un presidente municipal, porque también el prestigio de uno está también ahí. ¿Cómo me vería yo después de 20 libros con respecto a transparencia, buenas prácticas y todo ello? Oye, pues caíste en los mismos errores que en un momento dado en el propio contrato social dice que terminaste haciendo lo que en un momento dado te motivó a llegar a esos cargos. Entonces, no se puede actuar, no se puede andar así por la vida, tomando en cuenta también la descendencia de uno, que ellos al final sí van a vivir el tema de que eres la hija, eres el hijo del ex auditor superior y cayó totalmente en lo mismo. Es decir, la propia familia también comienza a ser artífice de los malos manejos o las omisiones que uno pudiera hacer y conocer. Tal pareciera que en nuestro país el tema político es el rejuego con respecto al cinismo. El tema de la auditoría superior no tiene que ser un organismo político, tiene que ser un organismo técnico establecido a los intereses de la sociedad, respetando estrictamente la ley y haciéndola cumplir precisamente para que salga sancionado la persona que tenga una malversación de recursos, haga mal uso de estos o en un momento dado tenga actos de omisión, pero también sepa reconocer a las personas que lo están haciendo bien y sobre todo personas que sin duda que seguirán sus carreras políticas brillantes en dado caso de que así lo demuestren con la misma sociedad, y la auditoría no es que los vaya a reconocer o los vaya a premiar, simplemente que gasten de manera correcta estos recursos para la sociedad. ¿Se puede hacer? Sí. Desde el punto de vista preventivo, sí, es lo que les digo yo. ¿Cómo es posible que la auditoría no esté presente cuando se hacen proyectos carreteros y todo ello, y solamente hasta el final, oye, es que esto te hace falta? No, le hace falta estar a la auditoría, verificar. Por ejemplo, en el tema de la ley de planeación, habla sobre cuestiones de inclusión social, es decir, en el tema de la ley de discapacitados, muchos de estos mismos ni siquiera están incluidos en la obra pública, y por tanto pareciera que nunca vamos a llegar a estos niveles de edad y nunca vamos a ser discapacitados geriátricos. Y entonces vamos a ser abandonados en nuestras casas, y todo esto tenemos que irlo trabajando. Algunos me dicen, es que eso sería muy caro. No, la obra pública nueva tiene que ya tener una visión integral de inclusión, de tolerancia, pero sobre todo en donde sea totalmente democrática. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma capacidad, no solamente de contribuir, sino también de ser partícipes en esta obra pública, y por eso tiene que estar desde la planeación y al final en la rendición de cuentas. Y aquí en la planeación, emitir recomendaciones. Recomiendo esto. Tienes que revisar banquetas, tienes que revisar esto, tienes que revisar precios unitarios, y posteriormente, a ver,
esto era lo que estaba y fue de manera oficial entregado, no lo cumpliste, entonces estos actos de omisión sin duda tienen que ser observados y hasta sancionados. Doctor, pero se puede... A ver, yo voy a retomar las palabras de Francisco Romero Serrano. Sí. Él es el auditor que llega cuando la 4T llega al poder público. Y entonces él no hace mucho, después de que salió de prisión, él sostiene, él da su versión de los hechos diciendo que uno, que al final no le probaron los cargos por el que fue acusado, y dos, él dice que fue una venganza política porque el grupo político que controlaba el Congreso, que sigue controlando el Congreso, primero lo designa. Y cuando él ya no hizo caso a presiones, a recomendaciones, a solicitudes de actos de influencia de los diputados del grupo político que lo puso, cuando él ya no les tomó las llamadas, cuando él ya no estuvo recibiendo esas presiones, no se dejó presionar, decidieron removerlo del cargo y él acusa que su caída fue una venganza política. Y al final sí lo vimos, al final lo quitaron de esa responsabilidad y lo metieron a la cárcel. De ahí es donde viene mi pregunta. En las condiciones actuales, ¿se puede lograr una auditoría superior del Estado independiente de intereses políticos? Sí, sí se puede. De hecho, por eso también existe un secretario técnico que ese sí depende directamente del Congreso y ese es al que le suben todas las peticiones y le suben absolutamente todo con respecto a la cuestión de rendición de cuentas y posteriormente la Comisión Inspectora, posteriormente la COJOPO establece los canales y mecanismos de gasto, además de rendición de cuentas, y posteriormente este secretario técnico tiene relación directa con este mismo auditor. Sin embargo, esto también habría que ver el origen, ¿sí? El origen de cada uno de los auditores, su formación académica, además su cumplimiento con las mismas convocatorias y sobre todo las experiencias, porque en muchos de los casos los mismos auditores no cumplen con ello y se basan más en temas políticos y en el tema político viene su propia desgracia. En este caso yo estoy demostrando, todos, siempre les digo a mis alumnos, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer con un profesor, métanse a la plataforma de cédulas profesionales y verifiquen que su servidor es doctor. Exacto. Punto número uno. Punto número dos, sí, y vean ustedes la antigüedad de mi doctorado. Punto número dos, verifiquen si de verdad estoy en el SNI. Ya hay una página en la universidad, ya sí, el Sistema Nacional de Investigadores, verifíquenlo si en un momento dado estoy ahí porque yo digo que soy parte de este Sistema Nacional de Investigadores. Y luego métanse al ISBN para que ustedes vean si en realidad todo lo que les he dicho que he escrito, lo he escrito porque ahí tiene que estar registrado. Y es precisamente en el incumplimiento muchas veces de las mismas convocatorias que en un momento dado vuelve al organismo político y por tanto origen es destino. Fallas en una cuestión técnica, le das prioridad a lo político, posteriormente si no le das prioridad a lo político, por supuesto que lo técnico no te va a salvar de una designación y es una cuestión de tema de ciencia política, de naturaleza política. La auditoría superior debe de actuar con una pulcritud en formación académica, en cumplir todos los requisitos y sobre todo las antigüedades que pide ahí mismo la propia convocatoria o al menos todas las pasadas, y también poder establecer el conocimiento necesario para poder llevar un organismo. Y por eso les digo yo, es necesario que especialicemos a los auditores en cada una de las áreas para que se pueda llevar mejor la rendición de cuentas y sobre todo ya las direcciones generales establecer el tema también desde municipios, organismos descentralizados, estatales, ver todo eso, y tiene que estar debidamente distribuido para que sepan exactamente qué es lo que van a trabajar, cómo lo van a trabajar, pero también la propia auditoría tiene que ser partícipe y sobre todo formadora en la promoción de sus propios trabajadores. Y me refiero a esto, en su formación académica. Oye, es que quiero hacer mi maestría, necesito permiso, ve a hacer la maestría, ve a hacer tu doctorado. ¿Por qué? Porque pareciera que también en muchos de estos trabajos está prohibido ser más
y tener mayor formación académica que los propios directores generales, que los auditores o el auditor superior. No, todo esto también desde el punto de vista laboral tiene que verse en su formación técnica y sobre todo también que ellos se formen de manera permanente para que esto también se pueda lograr. ¿Se necesita un nuevo marco jurídico? No, se necesita una nueva visión administrativa que permita restablecer este mismo organismo y sobre todo con la fuerza suficiente que en un momento dado también el propio Congreso le dé certeza y certidumbre que están eligiendo a la persona correcta. ¿Pero por qué? Porque está demostrando una sólida formación académica en este ramo. Una última pregunta, doctor. El Congreso del Estado tendría ya que haber emitido la convocatoria para elegir al Auditor General del Estado, el titular de la Auditoría Superior del Estado. Actualmente tenemos un encargado de despacho. Si no estoy mal, su periodo tendría que haber terminado más o menos como por noviembre del año pasado. Ya estamos en febrero, estamos a casi la mitad de febrero y no hay ningún rastro de esta convocatoria y pareciera que el propio Congreso del Estado pues ya está traspasando sus periodos, ya está traspasando el tiempo en que tendría que estar eligiendo al Auditor Superior del Estado. Esto no le da una mala espina, no le está generando ahí una lectura de que pareciera que el Congreso del Estado no le está dando la debida relevancia y que después se va a querer elegir al auditor en un proceso fast track, como hemos visto en muchas ocasiones, de que pues se emite la convocatoria y casi cuando ya sale la convocatoria ya se sabe quién va a ser y después viene un supuesto proceso de elección y vemos que las cosas ahí son solamente como cumplir con protocolos, pero ya viene alguien marcado para ser el que será elegido el auditor o cualquier cargo que esté en juego. ¿No ve usted ahí una situación de suspicacia en este atraso de la convocatoria? Hace algún tiempo quise ser el secretario técnico del Sistema Estatal de Anticorrupción. Sucedió esto que usted me está comentando, ¿sí? Y de hecho al final la propia presidenta me dijo, hemos elegido al mejor perfil, a pesar de que no tenía ningún escrito al respecto de anticorrupción, tenía maestría, ¿sí? Y había sido funcionario público recientemente. Entonces me amparé, busqué precisamente el amparo, tardó año y medio en solucionarse, al final lo sobreseyeron. Sin embargo, hubo una serie de pruebas que yo establecí y que fueron publicadas posteriormente y que dejan en evidencia a este tipo de organismos anticorrupción una serie de falsificaciones de documentos, pero bueno, solamente los dejé en el libro precisamente para que quede documentado lo que sucede y lo que no debería suceder aquí. En este caso, yo confío en el Congreso, confío en que también ellos fueron electos por la sociedad y también confío en que ellos también pronto van a tener que regresar a la sociedad para volver a buscar el voto para su partido político y sobre todo que la sociedad poco a poco ha dejado de olvidar, poco a poco se da cuenta también de las personas que en un momento dado van fallando o van dejando peor a la ciudad y sobre todo generar una continuidad en relación a instituciones como esta. No estoy diciendo, inmediatamente voy a inconformar, simplemente doy un ejemplo de la capacidad de persona que soy, pero además de la integridad que en un momento dado siempre he perseguido y sobre todo que académicamente pues he buscado siempre tener una producción impecable que me permite estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores y exponiendo todas estas ideas, todos estos problemas e incluso en escenarios como en el de Puebla, así como en otros países dentro de los congresos internacionales de transparencia, así como de rendición de cuentas. Muy bien. Pues doctor Román Sánchez Zamora, muchas gracias por esta entrevista. El doctor Román Sánchez Zamora, pues el primero que ha alzado la mano para buscar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Vamos a esperar cómo viene el proceso que plantea el Congreso del Estado y seguramente pues podremos seguir platicando, doctor, cuando ya tengamos la convocatoria en la mano. Y nos gustaría mucho que cuando esto ocurra, tener una opinión de usted para saber cuál es su reacción frente al planteamiento que haga el Poder Legislativo
y después vendrá un proceso de selección del auditor. Y también en ese proceso sería muy rico tener su opinión, su presencia. Usted mismo ha dicho que hay que transparentar, y creo que una parte de la transparencia es que los actores tienen que hablar, tienen que dar su opinión. Tenemos que ir conociendo, ir palpando cómo se van desarrollando estos procesos para saber si realmente se está eligiendo a la mejor persona. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Fermín. Mucho gusto. Gracias. No, gracias a usted. Y muchas gracias a usted por su atención. Nos vemos mañana aquí en las redes sociales de La Jornada de Oriente. Que pase usted una muy buena noche. Gracias.